Ya ha pasado un año de nuestro grado, formalizamos la empresa con Julián Restrepo y estábamos buscando un nombre porque en realidad estábamos usando antes pues nuestras iniciales y cuando estábamos ya en nuestro primer espacio arrendado, como soportado por los ingresos que generaba la actividad económica que estábamos haciendo ahí para nuestros profesores y para nuestros conocidos, llegó un compañero de la universidad con un aviso que decía Taller 301. Taller 301 era un antiguo salón de la universidad, le llamaban el Zarzo también, en el T, en el antiguo bloque de la Facultad de Arquitectura, y pues fue un hombre que realmente llegó a la oficina y nos gustó tanto que pues decidimos nombrar la oficina Taller 301, Taller 301 SAS. Entonces esta primera oficina pues ya tenía un nombre oficial legalmente constituido y bajo ese nombre empezamos a operar. Participar en los concursos en Colombia realmente era un poco difícil como una empresa recién constituida. Tocaba tener unos papeles y unos requerimientos y sí, unas burocracias que teníamos que sortear que realmente lo que nosotros hicimos fue empezar a mirar un poco más afuera, nos interesaba más lo que estaba pasando en otras partes del mundo y empezaba a ver convocatorias, empezábamos a ver convocatorias de concursos internacionales en donde los requisitos para participar pues realmente no eran muy grandes. Entonces nosotros empezamos a hacer concursos por fuera de Colombia y obtuvimos unos reconocimientos importantes en varios de ellos. Yo pues quiero hacer como una pequeña aclaración y es que los concursos pues realmente no son para todo el mundo. Luego, después de estar varios años trabajando con Julián, vine a encontrar una foto en donde estamos los dos, a pesar de haber estudiado en colegios distintos. Es una foto de una competencia de un coli de atletismo, que es una suerte como de competencia intercolegial. Y mi padre tomó esta foto, que luego yo años después vine a encontrar y Julián, por fortuna, por su estatura, alcanzó a salir en una esquinita de la foto y pues yo, digamos que como era de los más bajitos del colegio, salía como en primer plano. Entonces, claramente este tema de los concursos, pues, o de la competitividad, de la competencia, pues nosotros teníamos ese chip ya incorporado desde el colegio. Es el camino que por lo menos a mí más me ha gustado, pero no es para todo el mundo. Y eso pues también es importante aclararlo porque los concursos pues en realidad, o sea, implican como una fortaleza mental y hasta física, diría yo. Y hay personas que realmente no están condicionadas para soportar, digamos, ese nivel de trabajo, ese nivel de trajín. Entonces, sí, los concursos pues cierro, digamos, este paréntesis que en realidad han sido una parte importante de nuestro camino, pero pues yo no se lo recomiendo a todo el mundo y es importante pues que cada quien sepa cuál es su camino y por dónde debe recorrer. Bueno, entonces sobre los concursos. ¿Qué es lo que me parece a mí más interesante de los concursos? Bueno, primero son como una ventana de oportunidad muy pequeña para acceder a encargos. La mayoría de concursos son anónimos, entonces no importa tú quién eres, qué experiencia tienes o no tienes, qué tantos recursos tienes, qué apellido tienes, realmente lo único que interesa es tu trabajo, así que digamos que es únicamente a través del mérito y el sudor de tu frente que tú consigues estos reconocimientos, no es algo que tú puedas comprar, son procesos completamente transparentes, así que lo único que están compitiendo son las ideas y pues los proyectos o las ideas detrás de estos proyectos. Entonces siempre es un camino muy interesante, sobre todo para alguien que pues no cuenta con otras formas de desenvolverse profesionalmente. Ganar concursos o obtener reconocimientos en concursos, pues de alguna manera cuando empieza a suceder una vez y después dos veces y después tres veces, pues claramente uno empieza a ver que no es por chance, no es por suerte, sino que realmente
hay algo que uno está haciendo ahí que tiene, digamos, como cierta metodología, y cuando uno va acumulando varios de estos reconocimientos, pues como que de alguna manera esto, por lo menos para nosotros, fueron como los cimientos sobre los cuales nosotros empezamos a construir la empresa. Hicimos varios concursos, y pues además de los concursos, porque nosotros hacíamos concursos de todo tipo, o sea, realmente nosotros en Colombia nos interesa desenvolvernos profesionalmente, no solo como desde una especialidad, sino que pues realmente creo que por necesidad también nosotros pues hemos hecho concursos de proyectos de paisaje, hemos hecho concursos de proyectos de planeación, hemos hecho concursos de edificios, de arquitectura, y siempre que nosotros pues empezamos la empresa teníamos claro que no solo queríamos operar en Colombia, sino desde Colombia operar en otras partes del mundo. Pasados casi 10 años y con una experiencia a cuestas considerable, en el 2018 nosotros empezamos a buscar cómo abrir nuestra empresa por fuera de Colombia, y por cuenta de toda la red de contactos y conocidos que fuimos armando en estos concursos internacionales, nosotros decidimos establecer una sede de nuestra empresa también en Ámsterdam, en Países Bajos. Y cuando, previo, digamos, a abrir esa empresa en Países Bajos, como que vino una reflexión en torno como al nombre y la empresa, y decidimos que ya no se llamara Taller 301, sino solamente taller. Taller pues es una palabra muy común obviamente en el habla hispana, pero en Países Bajos o digamos que a nivel internacional también se leía como Toller. Este cambio de nombre vino por cuenta de una experiencia que tuvimos, un concurso en Kiev en el 2011, en Ucrania, donde conocimos a uno de los socios de Bjarke Ingels Group, a Andreas Klok Pedersen. Y Andreas era presidente del jurado, concurso que nosotros nos ganamos. Y después en la fiesta, digamos, de celebración, él nos preguntó que cómo habíamos pensado nuestro nombre. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? Pues porque él decía, pues, es que ustedes se llaman Taller y nosotros somos Big. Nosotros en realidad hasta ese momento nunca habíamos leído nuestro nombre en inglés. Entonces nos gustaba mucho que la palabra taller y taller, digamos que sigue como teniendo como ese significado como de la academia. No tiene nuestros apellidos, la empresa no tiene nuestros apellidos. Implica hacer en grupo, colectivamente, con varias personas. Entonces nosotros pues realmente después de en el 2011 haber tenido esa experiencia, y cuando estábamos pretendiendo como abrir una empresa por fuera, optamos por que nuestro nombre no fuera Taller 301 o Taller 301 o Taller 301, sino Taller Arquitectos o Taller Architects. Y desde el 2018 hemos venido como operando bajo ese nombre. Entonces pues ya estamos próximos a cumplir 17 años. Trabajamos mucho en proyectos de paisaje, trabajamos en proyectos de edificaciones o de arquitectura, y también trabajamos como en la esfera de la planeación. Bueno, hay tres cosas que yo considero que son fundamentales de nuestro oficio. La primera es que la arquitectura es una profesión profundamente humanista. El ser humano y su bienestar, digamos que está en el centro de todo lo que hacemos. Así que si el medio ambiente no está bien, pues claramente el ser humano tampoco va a estar bien. O sea, la profesión está siempre para servir al ser humano y brindarle como bienestar y cobijo. La segunda cosa que a mí me encanta de la profesión es que la razón es supremamente importante. O sea, el pensamiento abstracto, nuestra capacidad intelectual es fundamental para lo que nosotros tenemos que hacer. Las ideas en el fondo son las que tienen la capacidad de transformar el mundo y mejorarlo y hacer nuestras vidas mejores. Y por último, hay un componente que es fundamental, y es cómo nosotros comunicamos esas ideas.
Nosotros como arquitectos tenemos un superpoder, y es que nosotros tenemos la capacidad de ver algo que no existe, de proyectar, o sea, eso es lo que nosotros hacemos es proyectar, pero no solamente tenemos la capacidad de imaginarlo, sino que también lo asumimos como si fuera algo que ya existe. Nosotros pues precisamente en las cosas que nosotros imaginamos tenemos que de alguna manera comunicársela a un grupo humano que tiene la responsabilidad de materializarlo y volverlo una realidad y que además opere y funcione de la mejor manera posible. Tenemos que buscar formas para comunicar nuestros proyectos y en el fondo el lenguaje que nosotros hablamos es el dibujo y por supuesto la capacidad que nosotros tengamos de contar nuestras ideas, de narrar nuestras ideas y de convencer a un grupo humano de que eso se puede volver una realidad, pues también es una de las cosas como más importantes de nuestro oficio, ¿sí? Si uno mismo no está convencido de lo que cree y sí, de lo que se debe hacer, pues realmente va a ser muy difícil que otros también se embarquen como en esa misma visión y trabajen para materializarla.